Buenas tardes. En primer lugar, permitidme que me presente. Alguno de vosotros me conocéis. Mi nombre es Ángel Olivera y soy el responsable comercial de Celerity DRS para España y para Portugal. En primer lugar, quería daros las gracias por participar en este seminario corto y por dedicar algo de tiempo pues, a nuestra compañía y a nuestro producto. En el seminario de hoy también nos acompaña Beryl Zidane, que es el director general europeo. Él estará también para darnos soporte en caso que al final de la presentación tengáis algún tipo de preguntas, pues para contestar a cualquier duda que podáis tener. Celerity DRS es el distribuidor en exclusiva para Europa del producto PSI. PSI es una empresa, es un fabricante norteamericano, tiene la base en San Antonio, en Texas, y hace más de 25 años que fabrica y comercializa el sistema automático de inflado de neumáticos de la marca PSI. Para que os hagáis una idea un poco de la introducción del producto, hace 2 años PSI celebró el sistema número 1 millón instalado en el mundo. Es líder a nivel mundial y porque tengáis alguna referencia también, pues el 80% de los nuevos vehículos que se matriculan en Estados Unidos llevan incorporado el sistema de autoinflado de PSI. La serie de seminarios que vamos a tratar, a compartir con vosotros, no son muy largos, no son muy técnicos. Intentamos hacer algo que sea práctico y que nos sirva un poco pues, para situarnos en el entorno del neumático y de las posibles soluciones y el impacto que puede tener económico, positivo o negativo. Para eso, en el seminario de hoy vamos a empezar hablando un poco exclusivamente del neumático, de qué afecta al neumático y cuáles son lo que puede beneficiar o puede perjudicar al neumático. Y en los siguientes seminarios, que continuaremos, como veis en la pantalla, el día 17 y el día 25 de junio, pues trataremos más específicamente cómo funciona, qué es el sistema automático de inflado de neumáticos y luego una parte importante para nuestros clientes, que es el impacto económico que puede tener la utilización del sistema de autoinflado y cuál puede ser su retorno sobre la inversión, porque todo está muy bien, todos sabemos que llevar las ruedas está fenomenal, es ecológico, es seguro, pero también nuestros clientes necesitan hacer inversiones y que tengan un impacto económico también en sus cuentas de resultados. En esta primera parte vamos a ver qué es importante y por qué es importante una buena gestión de los neumáticos, por qué hemos de preocuparnos y por qué es tan importante darle importancia al neumático como una parte fundamental de los vehículos. Sabéis vosotros, nuestro sistema está enfocado principalmente al semirremolque, al tráiler, pero el tráiler es más del 50% de los neumáticos del conjunto. Es decir, para que os hagáis una idea, entre los tres ejes del semirremolque y el eje motriz de la tractora, estamos hablando del 80%, del 83% de rodadura del conjunto, con lo cual es importante. Y luego, además, el tráiler es el que sufre realmente el impacto directo de la carga y de las mercancías de los clientes. En la agenda, los puntos que hoy vamos a tocar es qué afecta al rendimiento de los neumáticos, cuáles son las principales razones para que los neumáticos estén bajos de presión y que necesitemos corregirlos, cuáles son los impactos de la baja presión, en qué afecta en todos los sentidos y qué soluciones homologadas hay para solucionar o para evitar que los neumáticos puedan trabajar a baja presión. Este icono, cuando todos conducimos, el que conduzca un camión o un coche, pues cuando va circulando y ve este icono, o incluso que es todavía mucho más grave, enseguida
entendemos que tenemos un problema, que tenemos que solucionarlo porque es importante, porque afecta al motor de nuestro vehículo, al funcionamiento y nos puede generar un perjuicio tanto de seguridad como económico como de tiempo si estamos hablando del transporte. Pero ¿qué hacemos con esto? Hasta ahora parece ser que el neumático no era precisamente algo que le diéramos mucha importancia o que el cliente no le diera mucha importancia y era como una parte menor del vehículo. Entendemos nosotros que cuando tenemos una situación de neumáticos o tenemos un problema de presión o de control o de gestión de neumáticos, tiene tanta importancia como puede ser la importancia de la falta de aceite o de cualquier otro elemento del vehículo. Por eso insistimos y lo queremos poner junto a ese tipo de avisos, porque el neumático no es menos importante que otros componentes quizás no tan tecnológicos, tan electrónicos o tan mecánicos como pueden ser partes de motor y demás. El neumático es fundamental por muchos sentidos. ¿Qué está afectando al rendimiento de los neumáticos? Principalmente tenemos lo que llamamos la resistencia a la rozadura, a la rodadura. Es decir, la rodadura es la resistencia que tienen los vehículos, es la resistencia opuesta o en la dirección de la resistencia frente al sentido de la marcha y demás, ¿no? La fuerza longitudinal de arrastre que actúa opuesta a la dirección de desplazamiento. Eso es el principal factor que puede determinar el buen funcionamiento del neumático y que implica, pues como veremos más adelante, su buen desgaste, los excesos de consumo y también de los consumos del consumo del funcionamiento de la rueda, la vida de la rueda y el consumo de la tractora. Y por no hablar, lógicamente, de la seguridad. Tenemos que asegurarnos que con su carga adecuada, el neumático siempre funciona a carga adecuada y que lo tenemos ajustado. Además, un vehículo a plena carga ya es complicado de por sí desde el punto de vista mecánico. Si le añadimos un factor como puede ser una baja presión de los neumáticos, incrementamos esa dificultad de mecánica y complicamos la funcionalidad del vehículo. Aquí tenemos un par de gráficos que reflejan la parte de la izquierda está expresado en PSI, que es una medida más anglosajona, como sabéis, que significa la libra por pulgada cuadrada, frente al PSI, frente a lo que son libras, y luego pues nuestras medidas que son más habituales, que es como medimos en España y en prácticamente toda Europa la presión de los neumáticos, que es en bares frente a los kilos. Está demostrado en los dos sitios, en los dos gráficos, pero bueno, lo que nos viene a decir, veis abajo que tenemos bajando lo que es la presión de los neumáticos y a medida que la presión del neumático va bajando, la resistencia de rodadura va incrementándose. Por eso es siempre importante el que podamos tener esa presión adecuada. Otro de los efectos que vemos y que hemos de tener muy en cuenta es la huella del seno remolque. Por ejemplo, en estas dos huellas que tenemos aquí, vemos el efecto que tiene que la presión que soporte la rueda, si está cargado o está vacío. En la huella de arriba veis que con una carga de 4.500 kilos tenemos una huella muy ancha y longitudinalmente y también de anchura, y que con menos peso estamos con una huella inferior. Esto determina mucho el rendimiento del neumático y también los consumos del vehículo. Tenemos otro factor que es el aumento de la presión del neumático con la temperatura. Sabéis que el aire pues aumenta de volumen con la temperatura. Aquí hay un cálculo, es una ecuación que nos ayuda a calcular cuál es el exceso o el incremento de presión sobre una rueda teniendo en cuenta pues las temperaturas. En el ejemplo que hemos planteado aquí, pues hablando sobre un neumático con una presión estándar de 9.2 bares, es decir, con una temperatura exterior
de 10 grados y con un neumático ya caliente después de haber sido utilizado, pues que incrementa de 9,2, incrementa hasta 10,5 bares. O sea que hay un incremento importante, pero que es asumido por el fabricante de los neumáticos. Sobre el tema del inflado y del desinflados hay muchas leyendas sobre este tema, ¿no? Quiero decir, los neumáticos, como veis, los neumáticos están diseñados para permitir un incremento de la presión durante su funcionamiento sin que lo altere mucho. Evidentemente, los fabricantes siempre recomiendan que el ajuste de la presión de los neumáticos siempre se haga en frío. Y ya vemos que durante el funcionamiento el aumento de temperatura puede aumentar pues, entre un 10 y un 15% la presión del neumático. Por supuesto, una de las recomendaciones de los fabricantes es nunca, aunque nosotros podamos comprobar en un momento dado, mientras estamos trabajando con el vehículo, que estamos por encima de la presión recomendada de origen, los 9,2, y que estemos por encima, nunca se recomienda liberar en caliente, porque una vez que el neumático recupere su temperatura, pues estaremos por debajo de la recomendada por el neumático, por el fabricante del neumático y estaremos por debajo y empezaremos a sufrir las consecuencias de una presión baja. El desinflado es algo que todo el mundo suele hablar y lo plantea, pero que nosotros no creemos mucho. Es decir, hay gente que nos suele pedir o suele insistir en un sistema para desinflar los neumáticos, pues para ajustarlos a la carga y demás. Nosotros la verdad es que no creemos mucho porque al final lo único que se consigue es con muchos movimientos de presiones es que al final vayamos a trabajar por debajo de los bares recomendados y eso siempre va a tener un impacto negativo tanto en el consumo del combustible del semirremolque como en el rendimiento en la vida útil del neumático, ¿no? Es decir, mucha gente lo que pide, cree que el desinflar ayuda a reducir el desgaste de los neumáticos, pero eso hay que tener mucho cuidado y salvo que sea en una carga muy sensible, muy diferenciada, en algo muy especial donde pueda merecer la pena realmente modificar esto, hay que trabajar siempre con los parámetros y las recomendaciones del fabricante. Datos claves sobre los neumáticos. La resistencia a la herradura está relacionada, lógicamente, con la presión del neumático. Menos presión del neumático significa que más neumático está en contacto con la carretera. Hemos visto en la huella, el neumático al estar más deshinchado lo que hace es que aplana su huella, se ensancha su huella, hay más superficie de goma en contacto con la carretera y ofrece más resistencia a la hora de ser arrastrado. Por supuesto, pues eso lo que nos viene a decir es que vamos a aumentar la temperatura del neumático por ese exceso de rozamiento con la carretera y que además vamos a aumentar considerablemente o sensiblemente el consumo el consumo de gasoil de la tractora. ¿Cuáles son las principales razones de que los neumáticos puedan estar bajos de presión? Estas son quizás las 5, lógicamente, pues más comunes que nos podemos encontrar. Neumático dañado, osmosis. Por osmosis, como podéis ver, el semirremolque, la rueda, está perdiendo medio bar al mes. Lógicamente, pues dependiendo también de la calidad del material del neumático, la antigüedad del neumático y el peso. Pero lo que nos viene a decir que simplemente por la pura osmosis, mensualmente estamos perdiendo algo de presión, con lo cual es algo que tenemos que ir controlando, aunque medio bar parezca que no puede ser importante, es el principio pues, de llegar a una baja presión sin darnos cuenta. Por supuesto, puede haber grietas en la llanta, pues fugas por la válvula o fugas entre el neumático y la llanta. Estas son las principales causas para que podamos tener la presión baja en los neumáticos. Pero insisto, incluso no teniendo
nada de daño, ningún daño en el vehículo, ningún defecto, solo por el mero hecho de la osmosis, siempre tenemos una pérdida de aire. La pregunta es, ¿se revisan adecuadamente los neumáticos y con la regularidad recomendada por el fabricante? Los camioneros, los conductores lo están revisando como parte de sus trabajos, sus rutinas diarias. Bueno, aquí hay algunas explicaciones de por qué no siempre se hacen. En muchas estaciones de servicio quizás no tengan aparatos de inflado para 8 bares o 9 bares porque están más pensados para turismo. En algunas estaciones de servicio el utilizar la máquina de hinchado de aire de los neumáticos también tiene un coste que lógicamente el chofer tiene que pagar. También muchas veces a la hora de comprobar las presiones, pues hay riesgo de que entre porquería en las válvulas y nos puedan generar algún problema. Evidentemente, los conductores, todos sabemos que los conductores hoy en día no tienen la mentalidad, el sentido de propiedad que tenían los conductores hace 20 o 30 años, que cuidaban los coches como si los camiones o los trailers como si fuesen propios. Hoy en día no se tiene ese sentido de propiedad y la gente no siente tanto en su piel la necesidad de cuidar el vehículo, que es su herramienta de trabajo, ¿no? En muchas operaciones, en muchas compañías logísticas, pues también diariamente o con mucha frecuencia se están cambiando de choferes, de choferes de conductores o de cabezas tractoras, con lo cual no siempre hay un responsable único o principal para el control del mantenimiento del vehículo, y supongo que uno va pensando que ya lo hará el siguiente, y eso nunca ayuda a que se lleve un buen control y mantenimiento de los neumáticos, ¿no? De los neumáticos y de otros aspectos del vehículo, ¿no? Y también otro de los factores que pueden influir a no hacer la debida seguimiento a la presión de los neumáticos es la falta de tiempo, que siempre vamos todos corriendo y los transportistas siempre van con prisas e intentando llegar a tiempo a sus compromisos. ¿Cuáles son los impactos de la baja presión de los neumáticos? Aquí tenemos otra vez un ejemplo de la huella. Por ejemplo, circular con un neumático con una reducción del 30% sobre lo recomendado por el fabricante, sobre 9 bares hasta 7 bares, aumenta la huella del neumático un 12%. Veis la diferencia de dibujo que nos encontramos entre uno y otro, ¿no? Una huella de neumático más grande, como hemos visto antes, significa una mayor resistencia y eso hace que el tractor, el camión que tiene que tirar de nuestro remolque, tenga que hacer un esfuerzo mayor y consuma. El aumento de consumo estimado, y pensad que estos son argumentos, no son argumentos de PSI solamente o de Celerity para vender más sistemas de autoinflado, sino que son argumentos y recomendaciones e información que vienen de los principales fabricantes de neumáticos, como son Michelin, Goodyear, Continental. De hecho, todos los datos gráficos e información sobre el uso o los efectos del neumático con las presiones es siempre información que vienen de los fabricantes. Pero veis ahí mismo que es lógico que con mayor huella, mayor superficie en contacto con el asfalto, el consumo y el esfuerzo que tiene que hacer el camión siempre sea mayor. Aquí tienes este gráfico, seguramente lo habéis visto porque este gráfico es el que utilizan todos los fabricantes de neumáticos para poder argumentar la presión. Tenemos en el gráfico dos líneas. Tenemos la línea del consumo, permíteme que cambie esto a ver si se ve mejor aquí, del consumo de la tractora y de la vida útil del neumático. Tenemos un punto de encuentro que es cuando la presión del neumático está al 100%, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, donde el desgaste sobre la base del neumático es en base a un 100% y tanto del consumo del gasoil. ¿Qué pasa a medida que vamos bajando
la presión de los neumáticos. Aquí tenéis porcentajes. En el caso, por ejemplo, que hemos visto antes, que un neumático estuviera al 70%, en lugar de 9 estuviera a 7 bares, pues lo único que tendríamos es que estaríamos gastando un 4% más de combustible, de gasoil del camión, y nos encontraríamos que el neumático estaríamos por debajo de un funcionamiento de entre un 10 y un 15% menos de vida del vehículo. Por eso siempre es importante hacer que el vehículo esté, porque es como funciona perfectamente tanto el camión como el rendimiento de la tractora. Si no, las desviaciones ya las estamos viendo. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando del 85% de vida útil sobre el estado óptimo, la presión óptima, con lo cual estamos hablando pues, de un 15% menos de vida de neumático, 12-15%, y un 4% más de aumento de consumo de gasoil. Por no hablar, siempre hablamos en términos económicos del coste del gasoil, pero también tiene mucha importancia y cada día más por mentalidad ecológica que tenemos todos de conservar nuestro ambiente, y también por las recomendaciones y presiones de los estamentos de la Comisión Europea, que son las emisiones de CO2. A menos consumo, menos emisiones, y evidentemente si aumentamos el consumo estamos emitiendo mucho más CO2 al ambiente. Aquí vemos que todo empieza con una ligera pérdida de presión de neumáticos. ¿Y qué es lo que ocurre, ¿no? Pues el desgaste, lo que conseguimos con una baja presión es el desgaste irregular, que conduce a una eliminación más prematura del neumático, convierte baja presión, significa huella más larga, y que además el caucho se vuelve caliente y más blando, y eso hace que esté siempre mucho más en riesgo de problemas, ¿no? Al aumentar la sensibilidad o reducir la resistencia del neumático, lo que estamos incrementando son las posibilidades de un pinchazo o de un reventón o una explosión, ¿no? Y eso además nos aporta, nos impacta a que si tenemos el uso, el cliente tiene el uso de utilizar, recachutar esos vehículos, claro, todo lo que vayamos dañando en pinchazos, reparaciones, explosiones y demás, al final lo que hace es que tengamos menos carcasas o menos neumáticos para poder recachutar con el impacto económico que tiene, ¿no? Aquí tenéis un poco también el resumen que hemos visto antes, que un neumático con presión de 7 bares en lugar de 9, pues crea una huella mayor, y eso se traduce en un consumo superior al 4% del consumo de la tractora. Tenéis aquí a la derecha lo que sería también la situación óptima, que con la recomendación del fabricante, que sería la presión al 100%, 9 bares en el caso del AC85, que lo que nos dice es que tenemos una huella uniforme, y que la dispersión el reparto de la temperatura también es uniforme. ¿Qué ocurre cuando vamos sobreinflados? Parece ser que, bueno, lógicamente podemos pensar que hay menos superficie de huella de goma en la carretera y que eso nos va a ayudar, ¿no? Pero lo único que hacemos es que tenemos una concentración de calor mayor en la parte central del neumático, aumentando pues el riesgo y las temperaturas del mismo. Y luego esto sería el dibujo de un neumático pues que con un 30% en este caso de baja presión, donde nos está diciendo que la huella es mucho mayor, y que además estamos dispersando más la temperatura a toda la superficie, y lo que estamos haciendo es incrementando el riesgo de tener problemas con ese neumático, ¿no? Lo cual, como dice al final un poco la conclusión, lo que lleva siempre es a incrementar los costes de la flota y del mantenimiento. Aquí vemos un poco lo que sería que tendríamos que hacer o que deberíamos
cómo deberíamos sentirnos con según qué presión tuviéramos en los neumáticos. Tenemos la franja primera, que mientras nos moviéramos en un rango entre menos 0,5 bares y más 5 bares, pues bueno, estamos en un entorno de seguridad, más kilómetros y un consumo óptimo, ¿no? Con una presión de neumáticos tolerable, no es nada grave, pues con esa variación es aceptable y no vamos a tener mayores problemas. Lo único, pues como siempre que se pueda, aunque no sea de manera urgente, pues hay que ajustar y la presión a los neumáticos a las recomendaciones del fabricante por uso, por carga y demás. Si estamos con presiones entre menos 6,6 bares y un bar, ya empezamos a tener problemas de que los kilómetros son menos de duración del neumático, el desgaste ya empieza a ser irregular y aún empezamos a aumentar el consumo del diésel del gasoil, de la tractora. Como dicen aquí, la presión es tolerable, no va a pasar nada si lo estamos haciendo en un viaje y queremos corregirlo cuando volvamos, no es nada importante, pero bueno, hay que hacerlo siempre que se pueda antes, no temporalmente se puede hacer, pero hay que corregirlo lo antes posible. Y ya cuando estamos hablando de presiones por debajo de un bar, pues bueno, ya estamos en riesgo de degradación del neumático de forma mala, empezamos a tener problemas de adherencia y de estabilidad, reducimos los kilómetros, el desgaste es más irregular, aumentamos el consumo y eso ya, pues como dicen los fabricantes, ya es inaceptable. Eso hay que o retirar el neumático si es un problema que no se puede corregir con la presión y si no, pues hay que volver y asegurarse que la presión está siempre adecuada. Un poco a modo para terminar o para acabar este primer seminario, ¿por qué estamos compartiendo con vosotros esta información? Permitidme, a ver. Para crear conciencia sobre los neumáticos, creo que cada día lo tenemos más, cada vez hay más presión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de legislación y de regulación, de seguridad. Hay que tomar conciencia de que los neumáticos es una parte muy importante o tan importante como puede ser cualquier otra parte de un vehículo, ¿no? Para enfatizar también la importancia del control de los neumáticos, incluso aunque el neumático sea nuevo, en un vehículo nuevo, como hemos visto antes, estamos siempre sometidos o a riesgos de que tengamos pérdidas de presión simplemente por la pura osmosis. Con lo cual, aunque el vehículo sea nuevo, el neumático sea nuevo, hemos de tener como hábito el control de la presión de los neumáticos porque nos afecta en muchos sentidos en el funcionamiento y los costes de mantenimiento de los vehículos. Para mostrar, lógicamente, las implicaciones de una pobre gestión de los neumáticos y, lógicamente, también pues, para introducir ATIS, que bueno, es el acrónimo en inglés del sistema automático de inflado de neumáticos. Como veis aquí también, quiero decir, el sistema automático de inflado está disponible en todas las marcas de ejes. Veis con BPV, que también hoy nos están acompañando, está homologado y es instalado también por Smith en sus vehículos, en sus ejes, SAF, JOS, SMB y Asali y Stephen OR, lo que antes conocíamos como Meritor, o cuando Meritor dejó de comercializar ROR, pues Asali y Stephen, que es el distribuidor, el fabricante y el distribuidor que hay para Europa de esta marca de los ejes. Seguimos trabajando con el resto de las marcas que están en el mercado. Ya con BAS ya vamos haciendo algunas experiencias y estamos trabajando con Giga. Con esto, de alguna manera, pues también queremos transmitir que no es un sistema desconocido, que no es un sistema que no esté probado y testado por los principales fabricantes de ejes y fabricantes de semirremolque, que es fiable y que es muy sencillo en el uso y en la instalación. Y eso es lo que veremos en el próximo seminario.
como veis aquí, este será un poco el capítulo que veremos la semana que viene, que es ATIS, el sistema automático de inflado de neumáticos de nuestra marca de PSI y cómo funciona. Veremos esquemas, veremos cómo funciona y cómo se mantiene y cómo son las ventajas de tenerlo y que no es nada complicado ni desde el punto de vista tecnológico ni técnico. Es un sistema muy simple y quizás ese es el secreto de buen funcionamiento porque no funciona básicamente con el aire propio del semirremolque y tiene unos componentes muy sencillos tanto de utilizar como de mantener. Y al final transmitimos otra vez la pregunta o que sería una pregunta que podríais trasladar a vuestros clientes en el caso que vosotros estéis en la comercialización. ¿Qué harás cuando tengas un problema o cuando tengas alguna situación con los neumáticos de tu semirremolque? ¿Le darás la importancia que tienen otros componentes de tu vehículo? Bueno, es una pregunta retórica y transmitida al cliente pues con la intención de que ellos también vayan tomando conciencia de la importancia de la presión de los neumáticos. Y bueno, queremos sentirnos, y así es como nos ofrecemos a nuestros clientes y al mercado, que somos algo más que un simple proveedor, si nos gusta definirnos como un partner, como un socio que queremos estar cerca de nuestros clientes, distribuidores, colaboradores, pues para ayudarles en su éxito. Y bueno, pues esto ha sido. Espero que no haya sido muy doloroso, que se haya entendido bien y nada, y ahora estamos pues aquí a vuestra disposición pues para cualquier pregunta o consulta bueno, que queráis hacernos o que podamos hacer, que podamos atenderos. Hola. A ver, ahora no sé si me escucháis. Ahora sí, ahora sí. Vale, disculpa, no sé qué habré tocado. Igual lo has respondido en la presentación, pero creo que no. Imaginemos que un cliente va por una zona muy cálida, que son consultas que nos han hecho además recientemente, va por una zona muy cálida y ese neumático por el calor tiene una presión que no suele tener con unas temperaturas más suaves. ¿Cómo actuaría el sistema de autoinflado? ¿Actuaría o no actuaría? No, en principio, si la pregunta es si tiene algún sistema para desinflar automáticamente Yo sé que una has vez dicho que lo de desinflar en caliente no es lo correcto y tal, pero bueno, igual tenía algún sistema que cuando nota una sobrepresión. Hay que entender que de neumáticos no sé nada, cero, con lo cual todo es novedoso, ¿vale? Y por eso te hago la pregunta, porque igual trabajaba de una manera como un inverter, es decir, yo te doy presión cuando necesitas, pero tal vez también te puedo quitar si veo que hay un exceso de presión en ese neumático. Es una pregunta que es No es sencilla un seguramente para ti. sistema, sí, sí, no es un sistema automático. Vamos a ver, el sistema, por supuesto, el sistema de autoinflado tiene una caja de control y con un regulador que te permite regular la presión. También porque imagínate que un día, en lugar de una 385, pues estuviéramos equipando un vehículo con rueda doble o ruedas más pequeñas que en lugar de 9 bares tuvieran que ser 7 bares. Con lo cual, tú puedes regular la presión del sistema manualmente con su regulador que está en la caja de control. Normalmente, como hemos visto antes, la temperatura del asfalto, por ejemplo, suele ser unos 10 grados por encima de la temperatura ambiente, ¿no? Pero como hemos visto que, por ejemplo, con una temperatura del neumático de 50 grados, 50 está incrementando un 10, un 15% la presión estándar, pero es aceptable por el fabricante. En principio, con esa presión no deberíamos tener un problema. El neumático no está en peligro de explotar porque esté en lugar de 9 bares, que esté a 10 bares, ¿no? Es decir, también has de saber que, por ejemplo, el sistema tiene una válvula de rebose, quiere decir que nunca va a permitir que el sistema tenga más de, creo que son 12 bares en el sistema que tenemos en el circuito de aire. Con lo cual, si llegara a esos 12 bares, automáticamente la válvula de rebose reduciría la presión. Pero vamos, si para un caso específico, en un transporte especial o cualquier cosa, necesitamos ajustar la presión del neumático, tú mismo lo puedes hacer desde la caja de control con su regulador.
pero no es automático, ¿eh? No es automático. Ok, respondido. Alex, bienvenido. Albert, bienvenido, que os acabo de ver ahora. Muy bien. Oye, has mencionado que bajaba, el consumo subía un 4% con la pérdida de 2 kilos, ¿correcto? De 2 bares. De 2 bares, correcto. Sí, esos son los estudios que ha hecho PSI y los que ha hecho Michelin, los fabricantes de neumáticos, y hay coincidencia. Están hablando de un 30%, que equivale a unos 7 bares, 2 bares menos que la presión, que equivale a un 4% más de consumo de gasoil. Okay. Es decir, que obviamente en un vehículo solo de un autónomo tiene poca importancia. Cuando hablamos de flotas de cientos de vehículos y con grandes kilometrajes al año, pues un 4% pues empieza a ser sensible. En muchos casos, ese ahorro o ese no exceso de consumo que te da el sistema autoinflado prácticamente te está pagando el sistema por sí mismo. ¿Y el impacto en consumo de goma, porque tenía entendido que era superior a ese 4%? Sí, es aproximadamente entre un 12 y un 15%. Menos okay. de vida útil. De vida útil. Si lo ves en el gráfico, espérate, a ver si lo puedo compartir, Alex. Dame un segundito. Vamos a ver. Esto va un poco lento, ¿eh? Al ser online. ¿Ves el gráfico, Alex? Sí. Bien, aquí tendríamos el punto óptimo con la presión al 100%. Si tuviéramos una reducción del 30%, que serían esos 7 bares, lo tendríamos aquí. Aquí tendrías el consumo, el exceso de consumo de la tractora, que está en 4% más. Y luego aquí tendríamos, espérate, voy a quitar esto. Y aquí tendríamos el desgaste del neumático, es decir, que coincide con el 70%, que nos iríamos, pues eso, a una franja, pues entre, pues eso, aproximadamente estaríamos 70%, estaríamos aquí, pues eso, el 70, 20, puede ser un 80, un 20%, 30% es que es mucha bajada, pero podría suponer perfectamente 20. Un 15, 20% menos de vida del neumático. Ok. ¿Alguna duda más? ¿Consulta más? Ángel, una pregunta. Dime, Gustavo. ¿Hay manera, por ejemplo, de conectar que para avisarte, por ejemplo, en la cabina a los choferes y no solo con el sistema, por ejemplo, que se pone con las luces atrás? Sí. ¿Se puede conectar a...? Sí, estamos trabajando en una solución telemática. Ahora voy a preguntarle a Bart, que es el que tiene más información, porque queremos en la próxima generación o durante este año estamos haciendo pruebas y lo que queremos es suministrar los equipos, la caja de control, con algún tipo de sensor o conexión a los sistemas telemáticos del cliente para que, por ejemplo, que es lo que nosotros estamos pensando, cuando la bomba, tú sabes que la bomba actúa para compensar la presión de los neumáticos en un momento, ¿no? Y tenemos un piloto que parpadea varias veces mientras está funcionando, luego se para porque ya ha compensado. Si tuviéramos una fuga, un pinchazo, una fuga constante, la bomba no pararía de trabajar, lógicamente, porque a medida que entramos aire, perdería aire. Con lo cual tendríamos la bomba trabajando siempre y tendríamos el piloto rojo encendido fijo siempre. Esa es una de las formas que tienes de que el chofer lo vea, porque lo va a ver por su espejo retrovisor. Y lo que queremos es incluir este sensor que estamos viendo si lo hacemos a través del EBS o directamente con el equipo telemático, para que cuando el sistema funciona por encima de un tiempo determinado, que puede ser 1 minuto o 1 minuto y medio, que eso nos vendrá a decir que tenemos una fuga constante, que no simplemente está compensando presión, automáticamente envíe un mensaje de alarma. Déjame que le voy a preguntar a Bart. Bart, can you hear me? Bart? Hello? Yeah, I'm here.
One question. Gustavo from Google is asking what about the telematic system or to get information about the system when the system is working or is not stop working to know that they have a problem. I explained we are working or developing a telematic system or solution, but I don't know if you have any more information to share with the rest of the people. At this stage, it's not a little bit early, but we are awaiting the first more or less commercial information to go out soon. But I can say it is a local solution that is looking at what the pressure is of the control box, and in a later stage what the pressure is in the tires. And from that perspective, you can determine for yourself if you need to stop, yes or no. It will be shown on a display, and yeah, we're working on that, and it is in one of the first steps. So waiting for feedback, and then we will share it with you. Okay, thank you very much. Okay, thank you. No lo sé, ¿todo el mundo lo ha entendido o necesita alguien algo de traducción? Me imagino que no, no lo sé. Javier, bueno, lo que está diciendo Bar es que de alguna manera el grupo PSI ha adquirido además una empresa de telemática en Estados Unidos y se está trabajando en conjunto con ellos, porque la idea es que además de resolver el problema de la presión o de un posible pinchazo, pues también que se pueda dar la información muy similar a lo que está ofreciendo el TPMS de los sistemas telemáticos, que puede ser un aumento de temperatura o una bajada de presión peligrosa. Esa información se está desarrollando para también poder compartirla pues cuando esté funcionando. Se está trabajando en ello y esperamos que en breve podamos tener esa solución también para incorporarla al producto. Gracias, Ángel. Gracias. Muy bien. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, nada, agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención. Recordaros que el próximo seminario lo tendremos la semana que viene, el día 17 a las 12 del mediodía, y que estaríamos encantados que pudierais participar y seguir de alguna manera esta cadena de seminarios. Por supuesto, entre medio de seminarios, si tenéis preguntas, si tenéis recomendaciones de algo que queréis que toquemos en concreto o cualquier cosa, por favor no dudéis en contactar con nosotros y estaremos encantados de poder atenderos.